En 1938, un médico alemán topó con algo que parecía imposible. Dentro de una vasija de arcilla de más de 2000 años, apareció un objeto que recordaba a una batería eléctrica. Aquel hallazgo, hoy conocido como la batería de Bagdad, sigue siendo una incógnita. Nadie ha logrado explicar cómo terminó allí, ni si, en efecto, producía electricidad. La arqueología está poblada de enigmas así: piezas, edificios e incluso restos humanos que contradicen lo que creemos saber sobre tecnología, creencias y organización social en la antigüedad. Aunque las excavaciones aportan pistas y proliferan las hipótesis, hay descubrimientos que se resisten a cualquier explicación incluso después de décadas de estudio. A continuación, un recorrido por 16 misterios arqueológicos que continúan desafiando a la ciencia, y por las razones que la hacen tropezar ante ellos. 1. Las esferas de piedra de Costa Rica. ¿Ciencia ancestral o alineación cósmica? En la selva del Diquís se han hallado más de 300 esferas, muchas talladas en grano diorita, una roca durísima, con una precisión que, en algunos casos, se desvía menos de 5 milímetros de la esfericidad perfecta. Varias fueron colocadas con exactitud milimétrica, agrupadas y orientadas hacia puestas de sol y equinoccios. ¿Cómo lograr un pueblo sin escritura, rueda, ni metalurgia esculpir y trasladar bloques de hasta 15 toneladas a través de la jungla? ¿Por qué algunas fueron enterradas con tanto cuidado? Para unos, son parte de un sistema de observación astronómica o de un simbolismo espiritual aún críptico. Para otros, marcadores territoriales de una cultura mucho más antigua cuyos rastros se desvanecieron. 2. La máquina de Anticitera. Una ventana tecnológica en pleno mundo antiguo, rescatada de un naufragio romano. La máquina de Anticitera integra más de 30 engranajes de bronce ensamblados con una precisión inaudita para su época, comparables solo con mecanismos europeos del siglo XIV. Todo apunta a que los griegos podían predecir eclipses, ciclos lunares e incluso programar los Juegos Olímpicos mediante cálculos mecánicos. Su detalle más sorprendente es el uso de un engranaje diferencial, redescubierto en relojería siglos después. ¿De dónde surgió ese conocimiento? Se habla de una tradición técnica perdida tras la caída de los imperios o de herencias transmitidas desde civilizaciones más antiguas, quizá orientales, o ya desaparecidas. 3. Las líneas de Nazca. ¿Ofrendas a los dioses o mensajes para el cielo? En el desierto peruano, más de 500 km² albergan líneas y figuras que han sobrevivido gracias al clima extremadamente seco. No solo destaca su tamaño dibujos de hasta 300 metros, sino su geometría impecable, lograda sin instrumentos topográficos conocidos ni observación aérea. Algunos geoglifos representan animales ajenos a la región, como el mono y la araña, sugiriendo contactos culturales lejanos. Las teorías van desde mapas energéticos de la Tierra hasta hipotéticas pistas para seres celestes. Una idea popularizada por Erich von Däniken. Estudios recientes con drones y sensores infrarrojos han revelado trazos invisibles a simple vista, lo que sugiere un conjunto aún más intrincado. 4. El manuscrito de Voynich. El libro que ni la IA consigue descifrar, con más de 240 páginas escritas en un idioma desconocido, ilustraciones botánicas de especies inexistentes y diagramas astrológicos al revés. El Voynich desafía a lingüistas y criptógrafos. La estadística del texto imita el comportamiento de una lengua real, lo que aleja la hipótesis del fraude. Intentos con inteligencia artificial han sugerido posibles raíces hebreas combinadas con una sintaxis propia, pero sin descifrado. ¿Enciclopedia alquímica? ¿Tratado médico? ¿El eco escrito de una cultura perdida? El enigma persiste. 5. Yonaguni. Arquitectura sumergida o capricho geológico. En 1986, un instructor de buceo halló frente a Japón una estructura submarina con ángulos rectos, escalones, plataformas y columnas que recuerdan una pirámide. Está a más de 25 metros de profundidad, y algunos la sitúan en épocas en que el nivel del mar era más bajo, durante la última glaciación. Aunque hay geólogos que la consideran natural, marcas que parecen de herramientas, relieves y figuras zoomorfas cercanas complican esa explicación. Incluso se alude a una carretera de bloques alineados que conectaría con otras estructuras. Si fuera artificial, reescribiría capítulos enteros sobre el origen de las civilizaciones en el lejano oriente. 6. Cráneos alargados de Paracas. ¿Humanos? ¿O algo distinto? Descubiertos en 1928 por Julio Tello,
estos cráneos presentan hasta un 25% más de volumen y un 60% más de masa que los humanos comunes, además de mostrar solo una sutura parietal. Ello sugiere un origen biológico diferente a la simple deformación mediante vendajes. Análisis de ADN mitocondrial, 2010-2015, habrían detectado secuencias no compatibles con poblaciones conocidas. Hay quien propone una subespecie humana aislada durante milenios. Otros, hipótesis más audaces que los vinculan con visitantes celestes de viejas leyendas. 7 Göbekli Tepe, el santuario que no encaja en el guión. Antes de su hallazgo, se pensaba que los templos surgieron tras la agricultura. Göbekli Tepe rompe el esquema. Columnas en T de hasta 6 metros y 20 toneladas, talladas con fauna y símbolos, erigidas por cazadores-recolectores y, posteriormente, enterradas de forma deliberada. ¿Cómo una sociedad sin sedentarismo ni división del trabajo levantó una obra tan compleja? Hay quien lo ve como el eslabón entre la prehistoria y la civilización, con iconografía que remite a fenómenos astronómicos, incluso impactos de cometas y motivos que reaparecerían en culturas posteriores. 8. El disco de Festos. ¿Escritura perdida o artefacto único? Este disco de arcilla minoico, con 242 signos distribuidos en 61 celdas impresas en espiral, permanece indescifrado. La técnica sugiere una suerte de impresión primitiva, adelantada a su época. El problema, no hay otro ejemplar comparable, así que faltan textos paralelos para contrastar. Se barajan usos rituales, himnos, fórmulas mágicas, códigos o un lenguaje sagrado reservado a una élite, quizá asociado a saberes prohibidos o de origen no terrestre. 9. Las piedras de Ica. ¿Una historia que no deberíamos conocer? Miles de piedras de andesita pulida muestran grabados desconcertantes. Humanos con telescopios, cirugías complejas, dinosaurios domesticados. Muchas se relacionan con el controvertido Dr. Javier Cabrera Darquea, pero hay reportes de hallazgos en estratos profundos junto a fósiles de fauna extinta. Si siquiera una fuera auténtica, implicaría una civilización tecnológica anterior a la nuestra, destruida, olvidada o borrada de la historia oficial. 10. Los Moais de Rapa Nui, guardianes de un secreto soterrado. Las estatuas de toba volcánica no solo tienen cabezas, muchas conservan cuerpos completos enterrados, con marcas, inscripciones y restos de pigmento que indican que, en origen, estaban pintadas. ¿Cómo trasladó una sociedad con recursos limitados esculturas de hasta 80 toneladas durante decenas de kilómetros? La hipótesis del caminar con cuerdas explica parte del transporte, pero no la precisión del emplazamiento, ni ciertas alineaciones astronómicas. ¿Por qué dejaron de erigirlas de forma abrupta? Se habla de colapso espiritual, catástrofes o un conocimiento que fue mejor olvidar. 11. Kailasa, un templo monolítico tallado de arriba a abajo. En Ellora, el templo de Kailasa no se construyó, se excavó verticalmente en roca viva. Se habrían removido cerca de 200,000 toneladas en apenas 18 años, según inscripciones. Columnas simétricas, esculturas en 3 dimensiones y cámaras internas exigen una planificación geométrica exquisita. Algunas hipótesis lo vinculan a un anclaje de energía espiritual, a técnicas acústicas de tallado por vibración, o incluso a la ayuda de seres celestes. 12 pirámides sumergidas de Cuba. ¿Una Atlántida caribeña? Sonogramas al sur de Cuba muestran formas geométricas alineadas a más de 600 metros de profundidad, estructuras piramidales, rectángulos y trazas de calles. Si fueran obra humana, datarían de hace al menos 10,000 años, cuando el mar estaba más bajo. El misterio crece porque las investigaciones oficiales se detuvieron y no ha habido expediciones posteriores. ¿Ruinas de una civilización perdida? ¿Por qué el silencio? 13. Nan Madol, la Venecia antigua del Pacífico. Erigida sobre un centenar de islotes artificiales unidos por canales, Nan Madol plantea un reto logístico. ¿Cómo se trasladaron por agua bloques de basalto de más de 50 toneladas sin caminos ni embarcaciones capaces de tal carga? Una leyenda local habla de levitación mediante encantamientos. Otras teorías apuntan a resonancia vibracional para mover la piedra, y hay quienes la relacionan con el mítico continente de Mu. 14. La Puerta del Sol. Un calendario tallado en andesita en Tiwanaku, A3. 800 metros de altura. Una única pieza de andesita de más de 10 toneladas muestra a Viracocha rodeado de figuras llorosas con bastones.
Líneas y patrones podrían codificar ciclos solares, solsticios e incluso un calendario lunisolar preciso. Los encajes pétreos de la ciudad son tan exactos que no entra una hoja de cuchillo. La visión más polémica sostiene que Tiwanaku pertenece a una civilización anterior a un cataclismo global ocurrido hace más de 0,000 años. 15. Sigurat de Duruntash, Choga Zanbil. Un coloso fuera de lugar levantado en el reino de Elam, es uno de los pocos sigurats alejados del corazón mesopotámico. Simétrico, de 5 niveles y dedicado a múltiples deidades, algo inusual, incorpora materiales traídos desde hasta 700 kilómetros, entre ellos, piedras ajenas a la región. ¿Cómo se transportaron sin animales de carga eficientes ni vehículos adecuados? ¿Por qué se abandonó pocas décadas después? Tal vez su función real astronómica o energética quedó oculta tras eventos poco claros. 16. Atlit Yam. Una aldea neolítica sumergida que no debería existir. A unos 10 metros bajo el Mediterráneo, Atlit Yam muestra viviendas planificadas, enterramientos y un círculo de piedras alineado con la puesta del sol en el solsticio de verano. Sus habitantes desaparecieron de forma repentina. Hay restos de una posible epidemia y señales geológicas de tsunami. Si su antigüedad supera los 8,000 años. Sería evidencia de una comunidad con conocimientos técnicos notables que desapareció sin dejar descendencia cultural clara. Al recorrer estos 16 enigmas, una verdad se hace evidente. La historia que nos enseñaron es apenas un fragmento de algo mucho más grande y complejo. Desde templos enterrados por sus propios constructores hasta ciudades hundidas en el océano, pasando por libros indescifrables y estructuras que parecen imposibles incluso hoy, todo nos recuerda que la humanidad guarda secretos aún ocultos bajo piedra, arena y agua. Tal vez nunca obtengamos todas las respuestas, pero cada descubrimiento es una invitación a mirar más allá de lo evidente y a reconocer que el pasado es un misterio vivo. Porque la pregunta no es solo ¿cómo lo hicieron?, sino también ¿qué más falta por descubrir? Y en ese silencio entre certezas y dudas, quizás se encuentre la verdadera esencia de la arqueología. Mostrarnos que aún no conocemos toda nuestra historia y que lo desconocido es, en realidad, lo que nos mantiene buscando. Si te ha gustado este video, suscríbete para no perderte ningún video de Más allá de la historia real.